Saludos, mi nombre es Germán Aparicio. Este es un video para lo que es evaluación de hardware y software. Vamos a intentar hacer lo que es un resumen de las unidades 4 y 5. Vamos a ver lo que es la historia y la evolución. En el inicio de la unidad se nos presenta lo que es un índice y resumen del libro que vamos a estudiar, que sería Ingeniería de Software Educativo. Este libro aborda la investigación y desarrollo de materiales educativos computarizados en centros educativos colombianos, en lo que es específicamente la Universidad de los Andes de Bogotá. El material se divide en tres partes principales. Se presenta con lo que son los conceptos básicos de informática educativa y las teorías que lo respaldan, junto con una metodología para observar y evaluar los aspectos fundamentales de un MEC. Lo que es la segunda parte se centra en la metodología sistemática propuesta por el actor para la selección y desarrollo de MECs. Y en una tercera parte proporciona las herramientas metodológicas para apoyar el diseño educativo de un MEC. Factores que favorecen el uso de las computadoras en la educación. Los factores que lo favorecen, tenemos lo que son los costos. La reducción en los costos de los recursos informáticos han facilitado su incorporación en el sector educativo. En segundo lugar, la interacción y control. La capacidad de interactuar directamente con las computadoras y tener el control sobre ellas ha sido un factor clave en su adopción en la educación. En tercer lugar, el papel del público. El impacto de la informática y la computación en el mundo moderno ha generado una demanda creciente de educación en este campo. En resumen, la reducción de costos, la capacidad de interacción y el control, así como la demanda pública de la educación en informática, han sido factores determinantes para el uso de las computadoras en educación. En cuanto a usos educativos del computador, los computadores se utilizan en educación de tres maneras principales: como medio de enseñanza-aprendizaje, como herramienta de trabajo y como objeto de estudio. En cuanto a la computación como objeto de estudio, es importante desarrollar la alfabetización computacional, que implica comprender las características básicas de los computadores, su potencial y limitaciones, así como utilizarlos adecuadamente en diversas aplicaciones. La alfabetización computacional es fundamental a todos los niveles y promoverla contribuye a una cultura computacional más amplia. Sin embargo, es necesario ir más allá de ser menos usuarios terminales y fomentar un enfoque que impulse la resolución de problemas y la independencia tecnológica. La alfabetización computacional es una puerta de entrada al mundo de la computación y el aprovechamiento de las oportunidades personales y sociales que brinda la tecnología informática. En cuanto a los tipos de software y los MECs, las valoraciones comprensivas de un MEC, la actividad práctica, podemos decir de que los MECs, los materiales educativos computarizados, se pueden clasificar de acuerdo con el enfoque educativo predominante y las funciones educativas que asumen. Según el enfoque educativo, pueden ser algorítmicos, basados en la transmisión de conocimiento, o heurísticos, basados en el aprendizaje experiencial y por descubrimiento. En cuanto a las funciones educativas de los MEC, pueden ser sistemas tutoriales, sistemas de ejercitación y práctica, simuladores, juegos educativos, lenguajes sintónicos, micromundos exploratorios, sistemas expertos y sistemas inteligentes de enseñanza. Los sistemas tutoriales son programas que incluyen fases de motivación, orientación, aplicación y retroalimentación con el objetivo de enseñar de manera guiada. Los sistemas de ejercitación y práctica se centran en proporcionar actividades para practicar y reforzar los conocimientos adquiridos. Los simuladores ofrecen entornos virtuales para experimentar situaciones de la vida real. Los juegos educativos combinan diversión y aprendizaje. Los lenguajes sintónicos son herramientas para aprender lenguajes de programación. Los micromundos exploratorios permiten explorar y manipular entornos virtuales. Los sistemas expertos ofrecen conocimiento especializado en un área específica. Los sistemas inteligentes de enseñanza utilizan tecnologías avanzadas para adaptarse al proceso de aprendizaje del estudiante. Estas clasificaciones se complementan, ya que el enfoque educativo y las funciones educativas están interrelacionados. Cada tipo de MEC tiene cualidades y limitaciones específicas, por lo que es importante seleccionar el tipo adecuado según las necesidades educativas. En cuanto al siguiente tema, al tema 4.2 de la unidad 4, en cuanto a los conceptos, características y finalidades. En cuanto a la definición de software, el software educativo se refiere a los programas de computadora diseñados específicamente para facilitar lo que es los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos programas se utilizan como herramientas didácticas y pueden abarcar diversas materias, formas de enseñanza. En cuanto a sus características,
esenciales de los programas educativos incluyen lo que son ser elaborados con fines educativos, utilizar el ordenador como soporte, ser interactivo, adaptarse al ritmo de trabajo individual de los estudiantes y ser fáciles de usar. En cuanto a al siguiente punto, que es la estructura básica de los programas educativos consta de módulos de educación, de comunicación con el usuario, contenidos organizados y un motor que gestiona las acciones del programa. En el otro punto, en cuanto a la clasificación de los programas educativos, puede realizarse según diferentes criterios. Uno de los criterios es el tratamiento de los errores que cometen los estudiantes. En este sentido, se pueden distinguir dos tipos de programas didácticos: programas tutoriales directivos. Estos programas hacen preguntas a los estudiantes y controlan su actividad en todo momento. El ordenador asume el papel de juez y examina al alumno considerando su respuesta correcta o incorrecta. Los programas más tradicionales consideran el error como un fracaso. Estos programas se basan en planteamientos conductistas y se centran en la transmisión de conocimientos y adiestramientos de habilidades. Como punto 2, los programas no directivos. En este tipo de programas, el ordenador actúa como un laboratorio o instrumento a disposición del alumno. El ordenador no juzga las acciones del alumno, sino que procesa los datos que éste introduce y muestra las consecuencias de sus acciones sobre un entorno. No se consideran errores en sentido estricto, sino desacuerdos entre los efectos esperados y los efectos reales de las acciones del alumno. Estos programas se basan en modelos pedagógicos cognitivistas, fomentan el aprendizaje a través de la exploración y potencian la reflexión y el pensamiento crítico. Otra clasificación interesante de los programas didácticos se basa en la posibilidad de modificar, se distinguen estos programas con la posibilidad de modificar los contenidos del programa. Se distinguen entre programas cerrados que no pueden modificarse y programas abiertos que proporcionan una estructura sobre la cual los alumnos y los profesores pueden agregar el contenido que deseen. Los programas abiertos permiten adaptarse a diferentes contextos educativos y tratar la diversidad de los estudiantes de manera más efectiva. Ahora pasaremos a lo que es el tema 4.3, los tipos de software educativo. Veremos lo que son los diseños de pruebas de software educativo, los prototipados, los modelos, la ingeniería de software educativo. Y vamos a resumir este tema. En cuanto al diseño de materiales educativos computarizados, se busca desarrollar herramientas que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. El uso de nuevas tecnologías en el aula ofrece posibilidades de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el documento que nos proporcionaron para estos temas se presentan sugerencias para el desarrollo de materiales educativos computarizados que se basan en la idea de que los niños construyen su propio conocimiento a través de la interacción con experiencias en las que manipulan cosas. Se argumenta que el estudiante debe ser quien construya su propio entendimiento de la información en lugar de que el computador lo haga. Se enfatiza la importancia de crear un ambiente que apoye la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. Este documento también menciona que los materiales educativos computarizados deben ser utilizados como herramientas cognitivas para el aprendizaje profundo y autorregulado. También se discute el papel del profesor, que debe adaptarse a ser un facilitador del aprendizaje en lugar de un mero transmisor de conocimiento. El modelo de desarrollo de materiales educativos computarizados propuesto también incluye elementos como crear entornos de aprendizaje participativos, mostrar respeto e interés por los estudiantes, compartir la pasión por la temática, hacer el material interesante y estimulante y fomentar la interacción y la colaboración entre los estudiantes. En resumen, se destaca la importancia de diseñar materiales educativos computarizados que promuevan la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes y que brinden ambientes propicios para el aprendizaje activo y reflexivo. Y también se enfatiza el papel del profesor como facilitador del aprendizaje. En cuanto a lo que es la ingeniería del software educativo, se refiere al desarrollo de programas educativos utilizando los principios y estándares de la ingeniería de software. Esta disciplina busca aplicar métodos, técnicas y herramientas de la ingeniería de software para construir programas educativos de calidad, teniendo en cuenta los aspectos pedagógicos y de comunicación con el usuario. El software educativo es una herramienta fundamental en el sistema educativo, especialmente en el ámbito de la educación a distancia. A medida que avanza la tecnología, se espera que el software educativo sea la base de las próximas generaciones de estudiantes. En muchos casos, el desarrollo de software educativo se ha realizado de manera desorganizada y poco documentada. Con el crecimiento esperado en los próximos años, es necesario establecer una metodología disciplinada que asegure la calidad
del software. Esto implica aplicar métodos, procedimientos y herramientas de la ingeniería de software, adaptándolos a los requerimientos específicos del software educativo y las teorías educativas y de comunicación subyacentes. En cuanto a algunos de los modelos, por acá también tenemos lo que son los modelos de ingeniería de software educativo. Dice que algunos de los modelos de ciclo de vida del desarrollo de software que se pueden aplicar al software educativo son modelos en cascada. Este modelo sigue una secuencia lineal de fases. El modelo incremental, que es un modelo que aborda la limitación del modelo en cascada al permitir iteraciones y refinamiento sucesivo del software. Prototipado evolutivo. Este modelo se centra en la creación de prototipos tempranos del software para ayudar a comprender los requisitos y validar la viabilidad de la solución. Por cuarto, tenemos los modelos orientados a objetos, que son modelos que aprovechan la tecnología de objetos y permiten un desarrollo interactivo y incremental. Es importante tener en cuenta que estos modelos son solo ejemplos y que existen otros enfoques y metodologías de desarrollo de software que también pueden ser aplicables al software educativo. La elección del modelo adecuado dependerá de los requisitos del proyecto y las características específicas del software educativo a desarrollar. En cuanto a la unidad número 5, vamos a ver que la unidad se titula Modelo para evaluar ambientes de aprendizaje. Vamos a tocar lo que es el tema modelo de aprendizaje en el primer material que corresponde a la evaluación y selección de software educativo. En este material se da información sobre la evaluación y la selección de software educativo. El autor es Pedro Márquez de la Universidad de Barcelona y plantea la importancia de seleccionar materiales didácticos de calidad para aumentar las posibilidades de éxito en el aprendizaje de los estudiantes. Se plantean preguntas sobre los criterios objetivos que definen la calidad de un material didáctico y cómo seleccionar los programas más adecuados para un contexto docente específico. Se mencionan algunas premisas iniciales como que la eficacia del software educativo depende de cómo se utilizan las actividades de enseñanza y aprendizaje, aunque un buen material siempre tendrá más potencialidad didáctica que uno de menor calidad. La forma en que se utilice es crucial. Luego se presentan dos grupos de características e indicadores básicos de calidad para evaluar el software educativo, los aspectos técnicos y los aspectos pedagógicos y funcionales. Algunas de las características pedagógicas y funcionales mencionadas incluyen la facilidad de instalación y uso, la versatilidad didáctica, la capacidad de motivación y atractivo, la adecuación a los destinatarios, el potencial de los recursos didácticos, la tutorización y tratamiento de la diversidad, el fenómeno del autoaprendizaje y el estímulo del desarrollo de habilidades metacognitivas. En cuanto a las características técnicas, se mencionan la calidad del entorno audiovisual, la calidad y cantidad de los elementos multimedia y la calidad y estructura de los contenidos. En resumen, el texto proporciona una visión general de los criterios e instrumentos para evaluar y seleccionar software educativo desde una perspectiva objetiva, contextualizada, considerando aspectos pedagógicos, funcionales y técnicos. En lo que es el modelo de aprendizaje, también en este tema vimos lo que es la ficha de catalogación y evaluación de software educativo. A continuación, las muestro donde vemos que debe de llevar lo que es el título del programa, el autor, la editorial, la temática, una breve descripción, también los requisitos técnicos de instalación y de uso, valores de potencia, como vemos qué tipo es, si es de ejercitación, tutorial, si es base de datos, los posibles usos, vemos muchos verbos aquí, que, por ejemplo, entrenar, instruir, informar, para los que pueden utilizarse, lo que es el enfoque pedagógico, si es conductista, cognitivista, constructivista, la documentación, si tiene un manual, si tiene una guía didáctica o un manual en línea, los aspectos funcionales, si cómo lo valoran, si es excelente, alto, correcto, bajo, la utilidad, si facilita el logro de los objetivos en cuanto a la eficacia, si es un entorno amable en cuanto a la facilidad de uso. Y por último vemos el esfuerzo cognitivo que exige sus actividades. Ahí podemos ver lo que es la ficha que se presenta también en este tema. Continuando con el tema 5.2, que trata de la conceptualización de la unidad 5 modelos para evaluar ambientes de aprendizaje.
Tenemos también el documento de qué observar cuando se evalúa el software, siempre del mismo autor. La evaluación del software educativo puede basarse en una serie de criterios pedagógicos que ayuden a determinar su calidad y utilidad. A continuación se presentan algunos criterios generales para evaluar cualquier tipo de software educativo, ya sea de divulgación o didáctico. Como número uno, adecuación al público objetivo. Es importante que el software esté diseñado de manera acorde con el público a que se dirige. Debe tener en cuenta la edad, nivel educativo y características del usuario para ofrecer contenidos pertinentes. 2. Aprovechamiento del medio. El software debe aprovechar las capacidades y potencialidades del entorno tecnológico en el que se encuentra. Debe utilizar de forma efectiva recursos multimedia, interactividad, hiperenlaces y otras herramientas disponibles para enriquecer la experiencia de aprendizaje. 3. La calidad de información. La información proporcionada en el software, por el software debe ser precisa, relevante y actualizada. Estos son criterios generales que aplican tanto el software de divulgación como software didáctico. Sin embargo, cuando se evalúa software didáctico específicamente, se puede considerar criterios adicionales relacionados con las propuestas pedagógicas. O sea, 4. Enfoque didáctico. El software debe estar basado en un enfoque pedagógico sólido y coherente. Puede ser constructivista, conductista y socioconstructivista u otro enfoque reconocido. Es importante evaluar si el software promueve la participación activa del estudiante, la construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades. 5. La interactividad. El software debe proporcionar oportunidades interactivas para que los estudiantes se involucren activamente en el proceso de aprendizaje. Debe incluir actividades, ejercicios, simulaciones o juegos que fomenten la participación en el pensamiento crítico. 6. La retroalimentación. El software debe proporcionar retroalimentación oportuna, significativa al estudiante. Debe ofrecer comentarios sobre el desempeño, corregir errores y brindar orientaciones para el progreso y la mejora del aprendizaje. 7. La adaptabilidad. Es deseable que el software tenga la capacidad de adaptarse a las necesidades y características individuales de los estudiantes. Puede ofrecer diferentes niveles de dificultad, rutas de aprendizaje personalizadas o adaptarse al ritmo de cada estudiante. 8. Evaluación. El software puede incluir herramientas de evaluación integrada que permitan medir el progreso y el nivel de logro de los estudiantes. Estas herramientas pueden ser cuestionarios, exámenes, actividades de evaluación formativa, entre otros. La evaluación del software educativo a través de instrumentos de valoración. En el material se menciona que la validación del software educativo eh, o sea, el software educativo es un programa o un entorno computacional diseñado para contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje. En el diseño de software educativo es importante realizar un proceso de validación para determinar su relevancia y la calidad. Y este artículo ahí aborda criterios comunes utilizados para validación de software educativo, así como algunas preguntas claves relacionadas con el tema. Aquí también se exploran los que son conceptos como la definición de software educativo, el concepto de validación, los instrumentos utilizados y la importancia de validar este tipo de software. Como número uno tenemos el concepto de software educativo. El software educativo se refiere a programas de computadoras creados específicamente para ser utilizados como herramientas didácticas o de apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, se excluyen programas de uso general en el ámbito empresarial como procesadores de texto o hojas de cálculo que también se utilizan con fines educativos, pero no fueron diseñadas específicamente para este propósito. Número dos, ¿en qué consiste la validación de un software educativo? La validación de software educativo implica determinar su grado de adecuación al contexto educativo. Este proceso incluye una evaluación interna realizada por el equipo de desarrollo que se centra en los aspectos técnicos del software y una evaluación externa que recopila las opiniones de los usuarios potenciales y docentes. La evaluación externa permite detectar errores no identificados previamente. 3. ¿Qué instrumentos se utilizan en la validación de un software educativo? En la evaluación externa se emplean instrumentos de validación diseñados específicamente para medir la calidad de un software educativo. Estos instrumentos suelen ser listas de verificación que verifican la presencia de ciertos elementos dentro del software. 4. ¿Por qué es importante validar un software educativo? La validación de un software educativo es importante por varias razones. Permite determinar la pertinencia del software como herramienta pedagógica, asegurarse de que los contenidos teóricos sean correctos y identificar mejoras técnicas y funcionales necesarias. Un software educativo con errores o que no cumpla con su propósito puede obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 5. Algunas consideraciones sobre la validación. La validación de software educativo puede ser un proceso largo y costoso, pero es necesario para asegurar su calidad.
Es importante que los docentes analicen el software antes de utilizarlo en el aula y sean responsables de la calidad y pertinencia del mismo. También se destaca la importancia de considerar la pertinencia del software en relación con los objetivos educativos y la precaución de utilizar software gratuito. 6. ¿Qué se evalúa en un software educativo? Al evaluar un software educativo se deben considerar estándares mínimos relacionados con los aspectos pedagógicos, didácticos y técnicos del programa. Esto incluye la facilidad de uso e instalación, la versatilidad en diferentes contextos educativos, la calidad del entorno audiovisual, la adaptabilidad y las necesidades del docente y la corrección de errores. Esto ya lo habíamos mencionado con anterioridad, algunos de estos puntos en lo que es la unidad anterior. En el tema 5.4 software libre y propiedad intelectual, sabemos pues que se nos menciona que el software libre se define como aquel que otorga al usuario ciertas libertades como la libertad de ejecutar, estudiar, redistribuir y mejorar el programa. Estas libertades se garantizan a través de licencias específicas que regulan el uso y la distribución del software libre. Las licencias de software libre tienen como objetivo principal proteger las libertades del usuario y promover la colaboración y la comunidad. Algunas de las licencias más utilizadas en el mundo del software libre, son las licencias públicas general de GNU, GPL, la licencia MIT, MIT, la licencia Apache y la licencia de documentación libre de GNU, GFDL. Estas licencias establecen los derechos y obligaciones para el uso y distribución del software libre. Por ejemplo, la GPL requiere que cualquier programa derivado de un software libre también sea distribuido bajo los términos de GPL, lo que garantiza que las libertades se preserven en todas las versiones modificadas. Es importante destacar que el software libre no necesariamente significa que sea gratuito, aunque muchas veces el software libre se distribuye de forma gratuita. Esto no es una condición obligatoria. La libertad de distribución permite que se pueda vender software libre, pero las restricciones de la licencia deben respetarse. En cuanto a la propiedad intelectual, los derechos de autor protegen la expresión del software como una obra creativa. Las licencias de software libre son una forma de ejercer esos derechos de autor al otorgar permisos específicos a los usuarios. La legislación sobre propiedad intelectual varía en diferentes países, pero en general busca equilibrar los intereses de los creadores y la sociedad en el uso y la protección de las creaciones intelectuales. Las licencias de software libre son fundamentales para el software libre y ya que establecen los derechos y las obligaciones para los usuarios y promueven la colaboración y la libertad. Estas licencias se basan en legislación de propiedad intelectual y permiten que los usuarios ejerzan sus libertades en el uso, estudio y redistribución y mejora del software libre. Por último, existen varios tipos de licencia de software, incluyendo uno, software libre, que permite a los usuarios ejecutar, estudiar, modificar y redistribuir el software de forma gratuita y con libertad. Ejemplos de licencia de software libre incluyen licencia pública general, GNU, GPL y la licencia MIP. 2. Software de fuente abierta. Similar al software libre, pero enfatiza más en la disponibilidad del código fuente. Las licencias de software de fuente abierta cumplen ciertos criterios como la distribución libre, inclusión del código fuente y la posibilidad de realizar modificaciones. Ejemplos de licencias de software de fuente abierta son la licencia Apache y la licencia BSD. 3. Software privativo. Se refiere al software cuyo uso, redistribución o modificación están prohibidos o requieren autorización del titular de los derechos. Este tipo de software suele ser comercial y desarrollado por empresas con fines lucrativos. 4. Software comercial. Es aquel desarrollado por empresas con el objetivo de obtener beneficios económicos por su uso. El software comercial puede ser privativo y basado en licencias específicas. 5. El copyleft es una condición que se aplica a algunas licencias de software libre como GPL. Implica que las versiones modificadas o derivadas del software también deben ser redistribuidas bajo los mismos términos de licencia, garantizando así que sigan siendo libres. 6. Dominio público. El software en dominio público no está protegido por derechos de autor y puede ser utilizado, modificado y redistribuido sin restricciones. Estas son solo algunas de las licencias más comunes y cada una tiene sus propias características y restricciones específicas. Es importante revisar detenidamente los términos de cada licencia antes de utilizar o distribuir cualquier software. Hasta aquí mi participación en el resumen de las dos unidades, la unidad 4 y la unidad 5 de evaluación de hardware y software.